Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Sexto programa de la tercera temporada de 7.000 millones, 21 horas 5 minutos. Maxi, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Jorge? Tranquilo por ahora. Perfecto, una noche linda en Montevideo. Hermosa. Está preciosa. Vamos a hablar hoy de dos temas, como es habitual en 7.000 millones. En el primer bloque vamos a estar analizando la lucha contra el narcotráfico y contra el consumo de drogas a nivel internacional en algunos países con políticas civilizadas, en otros no tanto, ya las vamos a ir conociendo. Sí, porque se suelen abordar muchas veces por separado. El tema del narcotráfico por un lado y el tema del consumo. O sea, conviven uno con el otro. Necesariamente son dos partes de la misma situación. Muchas veces uno le presta atención a lo que pasa en el combate al narcotráfico, otras veces pone el acento en lo que pasa con los consumidores, pero son temas integrales y de eso se trata, los vamos a tratar de integrar. Sí, vamos a ver hasta dónde es lucha contra el narcotráfico y si ese es el camino. En el segundo bloque, Álvaro Padrón va a estar analizando la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Lima, Perú, con muchos temas sobre la mesa. Venezuela el principal, y ya les vamos adelantando que ustedes pueden participar de 7.000 millones a través del 092-1040-74, WhatsApp o SMS. No nos llamen, porque la gente nos llama. Si quieren hablar después de las 10, los atendemos en persona, pero durante el programa se nos hace complicado. Y si no, a través de Twitter en @7mmillones. Muy bien, les proponemos para comenzar un pequeño informe para centrar el tema tanto, como decíamos, del tema del tráfico como del tema del consumo de sustancias, que no solamente son las más conocidas y las que uno puede conocer por ahí, sino también las que se venden en las farmacias, por ejemplo, las que recetan los psiquiatras. Vamos a hablar de un montón de sustancias. Les proponemos introducir el tema ahora y ya venimos con el sociólogo Rafael Baize para analizarlo en profundidad. Todos los días me levanto con ganas de ver el sol. Las nubes negras se adueñan de mi palpitación y me agresión. La guerra contra las drogas fue impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1971, basada en la prohibición del consumo y el ataque a la producción. Según el último informe mundial de drogas, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2015, alrededor de 250 millones de personas consumían drogas. De estas, alrededor de 29 millones y medio tenían uso problemático y sufrían de trastornos relacionados con el uso de drogas, incluida la dependencia. Hay drogas de 5 a 500 dólares la dosis. Se pueden comprar en las calles o pedir un delivery a casa. Da igual si se trata de un músico famoso, el hijo de un millonario, un empleado en un supermercado o un marginal. Pero los pobres, que además son adictos, son los que llevan la peor parte y quienes más posibilidades tienen de morir por esta causa. Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de abuso de drogas del mundo. Las drogas son la principal causa de muerte entre los americanos menores de 50 años, más que el cáncer, los accidentes de tránsito o las armas. Mientras la restricción al suministro no ha reducido el consumo, las políticas represivas han llevado a miles de personas a las cárceles. En el año 2016, 60.000 estadounidenses murieron por consumo de drogas, de ellos unos 35.000 por sobredosis de heroína sola o adulterada, un récord histórico que llevó al presidente Donald Trump a declarar emergencia nacional por la crisis de los opiáceos. La contracara del consumo en Estados Unidos se encuentra en los cárteles de la droga de América Latina. El alto precio de las drogas en el mercado negro ha generado a los grupos que las producen y las venden enormes ganancias, haciendo que los narcotraficantes tengan más posibilidades de comprar armas, sobornar policías o políticos y sean cada vez más poderosos. Las pandillas de los cárteles armadas con dinero y armas provenientes de Estados Unidos se han multiplicado y solo en México la violencia relacionada con drogas ha tenido un saldo de 100.000 muertes desde el año 2006. Partieron mi corazón y la razón de ser sincero. Espero y creo que leo este párrafo. En el otro extremo se encuentra Islandia. Con poco más de 330.000 habitantes logró reducir el consumo de alcohol del 42% en 1998 al 5% en 2016. Su distintivo fue la idea de la adicción comportamental, porque la base de la adicción estaba en la manera en que los jóvenes enfrentaban sus problemas. Además de restringir los permisos para compra de tabaco y alcohol en menores de 18 años, se prohibió su publicidad y sobre todo se impulsaron con
fuerte financiamiento a actividades deportivas y culturales entre los jóvenes. El compromiso entre centros de estudio y los padres fue fundamental, a lo que se sumó una ley aún vigente que prohíbe que los adolescentes de entre 13 y 16 años salgan más tarde de las 10 en invierno y de medianoche en verano. Desde hace pocos meses, España impulsa una nueva estrategia nacional contra las drogas integral, uniéndose a los pocos países que incorporan todas las adicciones en una única estrategia que incluye las adicciones sin sustancia, es decir, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, al juego y a los videojuegos. Son las adicciones comportamentales. También incluye el consumo de tranquilizantes y somníferos en mujeres, que ya duplica el de los hombres. Según el informe, en 2016 la producción mundial de opio aumentó un tercio en comparación con el año anterior, debido a la mayor producción de adormidera en Afganistán. El informe también señala que se expande el mercado de la cocaína y dice que entre 2013 y 2015 aumentó 30% del cultivo de plantas de coca en Colombia. Bueno, ya estamos aquí para analizar el tema. Como ven, lo presentamos desde muchos ángulos y estaba con nosotros Rafael Baize, sociólogo, también uno de los docentes de este diploma en políticas de drogas, regulación y control de la Universidad de la República, que implica a un montón de instituciones de la UDELAR. Por ejemplo, facultades de Medicina, Derecho, Psicología, Humanidades, Ciencias de la Educación, Sociales, Química y Ciencias. También hay una participación de la Junta Nacional de Drogas. Baize, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Un montón de instituciones involucradas, porque es un tema que atraviesa la sociedad. Es un tema interdisciplinario, entonces cualquier diploma que, instalado en una facultad, enfocase el problema de un solo ángulo, se va a quedar corto en la consideración del problema, en la formación de la gente que iba a hacer posgrados ahí y en definitiva en la propuesta de soluciones, que es una de las apuestas del programa, es conseguir un mejor análisis, mejores analistas, mejores investigaciones y mejores sugerencias de políticas de políticas públicas. Y desde su enfoque, ¿cuáles son los principales problemas que se están viviendo hoy? No sé si a nivel nacional, pero a nivel internacional. Bueno, el problema central desde hace muchos años es el equivocadísimo enfoque de la prohibición del consumo, o sea, de la demanda y de la oferta, que es una cosa que acompaña la historia de la humanidad y va a seguir acompañando la historia de la humanidad. El problema de la prohibición lo que ha conseguido es que se instale el problema muy superior al del consumo problemático, que es el problema del narcotráfico. Y el problema de la guerra entre el narcotráfico y las autoridades de seguridad fronterizas y nacionales, o sea, militares y policías. Y eso es mucho peor que todo lo que había pasado antes. Si uno analiza la historia de la humanidad, los momentos de la humanidad en que las drogas no estaban prohibidas, había mucho menos problemas que los momentos de la humanidad en que las drogas están prohibidas. El problema es mucho más la prohibición y sus consecuencias que el consumo en sí mismo, que puede tener momentos problemáticos o sujetos problemáticos, pero siempre en muy baja medida. En cambio, con la prohibición, todo es problemático, todo se vuelve problemático y todo se vuelve un desastre desde el punto de vista público. El camino entonces son políticas como la de Uruguay con la legalización de la marihuana, o planteos como por ejemplo en México del expresidente Vicente Fox, que dijo que hay que legalizar la plantación de amapolas y de marihuana. Y que es más o menos lo mismo que hace el Uruguay con la marihuana, la hace México con opiáceos, porque es absurdo prohibirlo, se van a cultivar de alguna manera. Uno ve cómo aumentó el área y las fábricas de consumo con la prohibición, y fue una explosión. Es decir, la prohibición no frenó nada. En primer lugar, las prohibiciones nunca frenan mucho nada. Lo que generan es corrupción alrededor de los que tienen la facultad de perdonar a los que infringen las prohibiciones. ¿Y esa corrupción nos llevará a que se siga siguiendo el camino de la prohibición y no tanto el de la legalización? Capaz que no deja lugar para la corrupción. Y bueno, lo que pasa es que ese es uno de los problemas. Uno de los problemas es que con la disminución de la prohibición o con la eliminación futura quizá de la prohibición, se elimina una fuente de corrupción que es una fuente de ingresos muy importante para los encargados de controlar el problema y para toda la cadena que que a través del Poder Judicial y del Poder Legislativo abarca todo el problema del consumo y de la demanda.
Hay una parte muy amplia de la economía mundial que uno puede intuir que está vinculada a estos dineros que se generan a través del tráfico de drogas. Una parte realmente importante, ¿no? Pero una parte realmente importante, otros negocios más son muy importantes para el negocio bancario y para el negocio bancario offshore y para todas las derivaciones bancarias financieras que hay. Si no fuera por ese tipo de cosas, los bancos no estarían tan florecientes. Los bancos son dependientes del delito. A ver. En toda la historia han sido dependientes del Podemos ampliar ese concepto que está fuerte, está polémico, sí, está interesante, sí, intenso. Es decir, la gente podría tener plata en sus casas. Sí. Con una buena organización podría tenerla. Inclusive dineros mal habidos a partir de determinados delitos también. Es cuestión de organizarse, de la manera como los bancos se han macro organizado eso. De manera que el banco tiene que dar algunas ventajas para que esa gente no organice su stock y su trueque de manera no institucional. De manera que los bancos tienen que ofrecer ventajas para esos dineros, para que la gente los coloque y no haga sus cosas. De manera que, en la medida que consiguen dar más facilidades que lo que costaría el almacenamiento y estoqueo de esos dineros, los bancos viven de ellos de manera muy importante. Claro que los bancos viven de manera más floreciente a partir de esto, porque igual, si se legalizara el asunto, los bancos igual funcionarían porque igual recibirían, pero no podrían manejar el dinero con la libertad que lo hacen cuando reciben un dinero mal habido y pueden usar sus vericuetos informales para conseguir más dinero a partir de ese dinero. Justamente ahora, cuando el tema de la legalización de la marihuana acá en Uruguay, hubo varias farmacias que tuvieron problemas con bancos porque el dinero venía de la venta de marihuana, ¿no? Entonces el sistema bancario se vuelve absolutamente moralista cuando puede hacerse el moralista por pequeñísimos dineros como los uruguayos. Pero lo que pasa es que la hacen grande por otro lado, mientras levantan, es como el tero, ¿no? Grita en un lado y el asunto está en el otro. Y el rol también de los doctores, de las farmacias, porque por ejemplo un estudio en Estados Unidos decía que los consumidores de heroína ingresan en el mundo de la droga por el abuso de medicamentos para el dolor y porque algunos médicos recetan a la ligera medicación que es peligrosa. En realidad es una sociedad que está medicalizada y por varias razones. Y un mundo que no soporta el dolor. Una de las cosas que no soporta es el dolor, pero no soporta no solo el dolor. La frustración. Ningún estado que proporciona un sentimiento o una emocionalidad negativa. Ya eso no lo soportan. Y al mismo tiempo apuestan a sentirse positivamente bien. De manera que no es solo evitar los estados negativos, sino también buscar excesivamente los estados positivos. Entonces, el principal problema, dicen, la puerta de entrada es la marihuana. ¿Qué va a ser la puerta de entrada de la marihuana? Digo, la puerta de entrada está mucho antes en cualquier consumo hogareño de alcohol en las fiestas familiares. Eso está mucho antes que cualquier consumo de marihuana. Y mucho antes todavía está la evidencia que tienen los chiquilines actuales de que cualquier cosa que pase, un familiar va a tomar alguna cosa para sentirse mejor, para no sentirse mal, para que se le pase lo otro. La pastilla es un tótem sagrado en la civilización de hoy y los chiquilines la absorben antes todavía que el alcohol doméstico. Por ejemplo, a nivel escolar, ¿no? Cuando se les propone a los padres utilizar determinado tipo de sustancia para controlar el comportamiento de un niño, algo que le viene muy bien a las maestras, por ejemplo, le viene muy bien a un montón de gente que quiere que los niños es un problema terrible. Educados de determinada manera. En el taller de investigación sobre drogas en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos 2 o 3 estudiantes que se han especializado en estudiar el problema de la ritalina, que es un problema gravísimo y además que va mucho más allá de las sustancias consideradas nocivas y catalogadas en las listas como malas sustancias. Porque el problema, los efectos secundarios y de largo plazo del consumo de ritalina en chiquilines de determinadas edades es impresionante. Los padres no tienen además información adecuada para poder combatir eso. Los docentes descargan en la pastilla lo que no consiguen ellos y entonces termina todo cayendo encima de un sistema médico-psiquiátrico que resuelve todo también
con pastillas y que genera grandes problemas. Y ha habido una advertencia de Naciones Unidas al Uruguay sobre el consumo de Ritalina, especialmente en el sistema educativo. Muy bien, vamos a ver uno de los primeros tapes que tenemos para compartir con ustedes. Justamente, se hablaba del alcohol, cómo mediatiza un montón de relaciones sociales, es como un bálsamo. La gente se conoce mediatizado por el alcohol, las parejas se forman de noche en los bailes, todo mediatizado por el alcohol. Vamos a ver el enfoque de otra sociedad, por ejemplo la pakistaní, que cuando hacen destrucción de droga también destruyen, por ejemplo, botellas con alcohol. Ahora, pregúntenle a Estados Unidos cómo le fue cuando intentó prohibir el consumo de alcohol en Occidente. Es algo que parece imposible. Es imposible. Y va a ser imposible también en el otro lado. El alcohol también es una sustancia que acompaña a la humanidad desde siempre, desde que hubo en primera instancia bebidas fermentadas y solo después bebidas destiladas. Y entonces, digo, eso acompaña la historia de la humanidad. El problema con Pakistán, es decir, desde el punto de vista religioso, Pakistán es históricamente un reducto de mantención de la pureza del Islam frente a su posible, digamos, mezcla con la con Occidente, con el mundo hindú indio. De hecho, Pakistán se separa. Sí, India y Pakistán. Se separa de la India y la cosa es mantener una pureza islámica incontaminada. Y entonces deciden prohibir una serie de cosas que son de alguna manera toleradas por la cultura hindú para mantener el choque. Y entonces pasa lo que pasa, y además tienen ese problema también de que son un punto de pasaje enorme para muchos de los lugares de exportación y producción más enorme de drogas del mundo, y especialmente de opiáceos, como es Afganistán. Uno de los problemas geopolíticos alrededor de Afganistán es parte de la ruta de la seda y parte, en un momento fue lejos el productor mayor de opiáceos, sobre todo de heroína. Sí, sobre India y Pakistán algún día vamos a tener que hacer un programa acá en 7.000 millones, sí. Que cuando... Sí, es una de las zonas que mantiene un nivel geopolítico de alerta alto, porque ambos países tienen armas nucleares, se disputan la región de Cachemira, y entonces sigue siendo un lugar donde hay que prestarle mucha atención, pero en realidad esto lo vamos a conversar con la producción. Sí, y mientras se está debatiendo el consumo de drogas, el consumo de alcohol y de tantas otras drogas, aparecen estas drogas nuevas, como por ejemplo son hoy en día los celulares, las redes sociales, el me gusta en Facebook, el retweet en Twitter, y también ese éxtasis que le genera a la gente tener seguidores, tener trascendencia. Eso también hay que combatirlo hoy en día. Sí, porque en realidad hay una hipersociabilidad que no es básicamente una sociabilidad de contacto, sino una sociedad de jerarquización, de transmisión de modas, de simplificación de noticias, de falsificación de emociones con intensidad. Entonces, la gente ahora no tiene una manera de presentarse, sino que adopta la manera más aceptada. No la que a él le parece o la que le gusta, sino absolutamente adopta el perfil más aceptado. Hay una dependencia total del otro, que es muy peligrosa. Vamos a compartir también algunos mensajes que vienen llegando al teléfono que está en pantalla, ahí el 092 1040 74, por ejemplo. Alguien que nos comenta, Eduardo, desde Melo, con las drogas hay que hacer lo mismo que se hizo en su momento con el alcohol, legalizarlo y se termina el narcotráfico. Es un punto de vista. Sí, es lo que decía vos. Absolutamente, digo eso. Camino. Porque además, a medida que avanza el conocimiento químico en el mundo, y el conocimiento bioquímico sobre todo, cualquier sustancia, digamos, de origen vegetal, natural, que sea prohibida, digo, sus principios activos van a ser replicados por la industria farmacéutica inmediatamente.
De manera que es prácticamente, yo hace muchos años que tuve esa experiencia en Estados Unidos con gente, decía, miren, mantengan las sustancias naturales, porque las artificiales que vengan van a ser además drogas de mucha mayor potencia, porque se puede regular la potencia a placer del fabricante. En cambio, en las naturales hay determinados límites dentro de los cuales el principio activo está encerrado en la planta. Bueno, hay una lucha también ahí entre los médicos y la homeopatía, ¿no? Los médicos que se resisten a enviar. Yo hace un tiempo me tuve que operar la nariz y el médico me dijo, no digas nada, pero te voy a mandar esta receta que es una homeopatía para que no se te inflame la cara. Y fue verdad, la tomé 15 días antes, 15 días después de la cirugía, no tuve inflamación, no tuve hematoma, no tuve nada, pero él me dijo, como que por abajo, tomá, andá a sacar homeopatía. Esa guerra entre la medicina alopática y las otras medicinas también acompaña la historia de la humanidad. Inicialmente, hasta en todo el mundo antiguo, los médicos no eran, digo, la fuente de salud principal y de combate a la enfermedad. Había otra cantidad de gente, digo, magos, claro, adivinos, hechiceros, brujos, etcétera, que en definitiva trataban más a la humanidad que la medicina alopática, que fue ganando terreno con el cristianismo en el medioevo, y recién en el Renacimiento tardío, realmente los médicos ocuparon el primer lugar en las sociedades, y en las sociedades civilizadas y en contextos urbanos. Recién en esa época se aliaron, digamos, con el Estado, es decir, los médicos ascendieron juntamente con el Estado nacional que venció a toda la fragmentación feudal anterior, nacen juntos, y esa conmixtión entre el Estado y los médicos es una cosa muy nueva en la humanidad, no tiene más de 2 siglos, aunque ahora parezca eterna, no fue para nada así. Ahí veíamos en el informe de Pakistán cómo pasaban con un tractor por arriba a las botellas. Vamos a ver las imágenes y vamos a introducirnos en otro tema, en otro país, con unas políticas que parecen no ser tan civilizadas. Estas son imágenes de Filipinas. El señor que viene con una especie de bufanda azul es Rodrigo Duterte, es el presidente de Filipinas. Esos son autos que ingresaron al país de contrabando y él envió a ponerlos en fila y pasarlos por arriba con un tractor porque eran ilegales. Y esta es solo una de sus políticas que están cuestionadas en Filipinas. Un hombre que a la Comisión de Derechos Humanos en 2018 le asignó $20 de presupuesto. Está llevando adelante una política contra el narcotráfico que dejó más de 7.000 muertos en Filipinas, que le planteó al fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya que si va a su país a investigar lo que está sucediendo, lo va a arrestar, entre una de las tantas polémicas que ha generado Rodrigo Duterte. Y vamos a conocer cómo es su lucha contra el narcotráfico y la matanza que está generando en su país. A Pablo Escobar le llevó décadas inspirar una serie en Netflix. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lo logró luego de apenas 2 años en el poder gracias a su cuestionada guerra contra las drogas que ya dejó más de 7.000 muertos. Pobreza, narcotráfico, asesinatos y corrupción policial son los ingredientes de Amo, una producción filipina que sigue la estela de Narcos y El Chapo al retratar a pie de calle la sangrienta campaña del castigador, como se conoce a Duterte por su mano dura contra el crimen. Ito, pamangkin mo. Nahuli ng mga tao ko sa Santo Rosario. Buti kami nakakita doon. Hindi. La guerra contra las drogas, iniciada por el presidente filipino cuando asumió en el poder en junio de 2016, ya provocó más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía, según los últimos datos oficiales, y al menos otras 3.000 de particulares amparadas por el clima de impunidad. En la otra cara de la moneda, los robos, atracos y violaciones se redujeron a la mitad desde la puesta en marcha de esta sangrienta campaña. La serie Amo fue cuestionada por varias organizaciones que acusan
acusan al director de tratar de legitimar los abusos a derechos humanos cometidos en la campaña antidroga de Duterte. Incluso antes de su estreno, Human Rights Watch calificó la serie como un intento de lavar la imagen del gobierno de Duterte, y un grupo de artistas, abogados y activistas promovió una recolección de firmas para pedir su retirada de Netflix. Los 13 capítulos de la primera temporada de la serie Amo ya están disponibles en Netflix. Yo tengo como norma no mirar series, pero es llamativo la cantidad que hay respecto al mundo del narcotráfico, respecto a los narcotraficantes. Es como decir, bueno, váyanse acostumbrando que esto es lo que hay. Esta es la forma que adopta la sociedad en el siglo XXI, donde estos son los señores y les mostramos cuáles son las reglas de ellos. Es increíble realmente que haya tal cantidad de series que están promoviendo la vida de estos personajes que, digamos, en muchísimas zonas donde el Estado no llega y donde no tiene, digamos, ninguna influencia, son los que mandan, sin lugar a dudas, ¿no? Pero cuidado, que este es nada más que la extensión a las drogas de todas las seriales sobre vicio y crimen, claro, que hay hace 30 años, comandado por los Estados Unidos y hasta algunas europeas. Con estas excusas muchas veces se toman políticas de seguridad que recaen sobre los que menos tienen, en realidad sobre los barrios más pobres, se hacen los grandes operativos. Y además son grandes, ejemplos de grandeza a imitar para la gente en lugares pobres. Porque Sonido, claro, son ídolos. Un chiquilín que no tiene nada, que su familia no tuvo nada y que no espera tener casi nada el resto de su vida, cuando ve que puede unirse a estos lugares y después tener cualquier cantidad de cosas, arriesga perfectamente la muerte por 20 años de gloria que nunca iba a tener de otra manera. Es un pésimo ejemplo. Todas las seriales que tienen que ver con crimen son un pésimo ejemplo para las poblaciones carenciadas, y además son otro pésimo ejemplo en la medida que revelan que las fuerzas públicas son incontrolables, o sea, que actúan más allá de la ley porque defienden sagrados principios y a una nenita rubia que fue raptada por uno. Ahora, esa imagen... No hay cosa peor para la socialización de la gente que las seriales sobre crimen y actualmente las seriales sobre drogas. Gran parte de la televisión, en realidad. Gran parte. Ahora, la realidad supera a la ficción y las políticas que está llevando adelante Duterte. Un hombre que cuando la Comisión de Derechos Humanos lo denuncia, plantea, bueno, si en un operativo aparecen manifestantes a favor de los derechos humanos y se cruzan, si hay que dispararles, dispárenle, pero bajó a la mitad la criminalidad en su país. Y claro que bajó la criminalidad. En cualquier lugar del mundo que se toma una política de esas, baja la criminalidad. Claro. El problema de una política pública no es solo qué es lo que se obtiene, sino qué es lo que se pierde. Claro. Por ejemplo, yo soy totalmente contrario a la política de tolerancia cero al alcohol, por ejemplo. Creo que es un error gravísimo. Desde varios ángulos sería otro problema de discutirlo. Pero el problema para evaluar no es el efecto sobre el alcohol o sobre los choques, sino qué efecto tiene sobre la vida general del país. Vamos a suponer que esa política de tolerancia cero disminuyera en algo la accidentalidad o la siniestralidad o las víctimas, ¿no? Vamos a suponer que lo hiciera. No lo hace, pero vamos a suponer que lo hiciera. Digo, ¿vale la pena alterar toda la vida familiar, comercial, toda la estructura del ocio, del entretenimiento, todas las cosas a cambio de bajar qué porcentaje, que además no lo bajan? Esa es de las peores políticas que yo conozco. Una política que está basada en malos datos, que no consigue su efecto y que le liquida la vida todo el año a todo el mundo. Bueno, Baise, nos quedan 2 minutos nada más, pero me gustaría un comentario también que usted lo hizo al pasar, sobre el tema de las fuerzas públicas. Policías, lo vemos en un montón de casos, pero también el rol fundamental como custodia de la frontera que tienen los militares y cómo a nivel de la historia se ha visto que tienen un rol muy activo en lo que es el gran tráfico de sustancias. Por ejemplo, se han secuestrado aviones colombianos en Estados Unidos, todo lo que estaba vinculado a las guerras de Estados Unidos en el mundo. Un pequeño comentario sobre ese rol de quienes aparecen muchas veces como los grandes custodios de esa libertad, pero en realidad muchas veces
terminan implicados por el control de la frontera. Yo ¿no? aprendí eso de adolescente yendo en un tren de viaje por Ecuador y Perú. Tenía un tipo sentado al lado, yo en general ignoro a la gente que está sentada al lado porque después quedas preso de la conversación todo el tiempo, prefiero como buey lamerme solo y no comerme a alguien que después no tengo que aguantar. Pero después se fue dando la conversación naturalmente y el tipo me dijo, estoy esperando recibirme de la policía bonaerense para poder traficar tranquilo. Qué lindo. Eso como revelación para un adolescente fue fuerte, ¿no? Cuando llegamos a un grado de... Una figura que supuestamente combate contra eso, sí, ¿no? El problema es que en el Uruguay no tanto, porque el Uruguay es un lugar que no es más de pasaje que de consumo, una población baja. Pero en las poblaciones en que hay alto nivel y países enormes que tienen una enorme superficie fronteriza, es tan importante la policía interna como los militares que custodian todas las zonas fronterizas. Y entonces, en México hay claramente incidentes entre los policías y los militares, claro, tomados excelentemente, en este caso por la película Traffic, que íbamos a mostrar un fragmento, pero no nos da el tiempo. Pero claro, sí hay hechos reales de enfrentamientos entre militares y policías justamente por temas vinculados a tráfico. Y claro, porque hay zonas que son limítrofes. O sea, ¿qué es exactamente frontera y qué es el interior del país? Claro. Hay lugares que inclusive hasta administrativamente son ambiguos y ahí se producen las cosas. Como a veces hay sus choquecitos entre la prefectura naval y la policía en zonas costeras. También. Porque tampoco está exactamente definido el lugar. Bueno, cerramos y le agradecemos mucho su presencia hoy. Lo vamos a convocar nuevamente porque siento que nos quedaron un montón de ángulos para abordar. En un tema del que habitualmente no se habla mucho o se habla por separado, sin integrarlo, cuando todos los ángulos tienen que ver con todos, en el caso del tráfico y el consumo. Fue una de las cosas que justamente dijo el expresidente de México, Vicente Fox, cuando planteó la legalización de la amapola, dijo hay que dejar las drogas como un tema tabú, hay que plantearlo a la mesa, hay que hablarlo, hay que construir sobre el tema, porque si no, el camino no se va a encontrar. Hay que volver a lo que pasaba en el mundo antes del siglo IV después de Cristo, donde se complicó un problema que no fue nunca un problema durante la historia de la humanidad. Se empezó a complicar y se complicó totalmente entre el siglo XIX y el XX con las prohibiciones más formales. Y también está el uso de sustancias que hacen muchos gobiernos para tener a la población distraída en otras cosas y hacer lo que se les da la gana también. Ese es el otro ángulo, ¿no? Que es un ángulo, digo, la anestesia pública. Anestesia total. Anestesia total. Y eso es un problema que también en el futuro puede funcionar. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Encantado. Vamos a una pausa y ya venimos con el análisis de la Cumbre de las Américas por parte de Álvaro Padrón. Ya volvemos. La Cumbre de las Américas es una reunión de los gobernantes de países de América que se celebra cada 3 años para tratar temas diplomáticos y o comerciales de importancia a nivel continental. En un principio se formó para tratar la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas, más conocida como ALCA. Participan en el evento los 35 miembros a través de sus mandatarios o jefes de Estado. En esta oportunidad, la 8ª cumbre se desarrolló en Lima, la capital de Perú. La ausencia de varios presidentes, en particular el de Estados Unidos, Donald Trump, cuya visita hubiera sido la primera a la región, dejó planteada una pérdida de relevancia para este tipo de encuentros. Los gobernantes que asistieron a la cumbre aprobaron el sábado por aclamación un compromiso contra la corrupción, tema principal del cónclave. Los principales puntos del compromiso de Lima, titulado Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción, son impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción, promover el uso de sistemas electrónicos para las compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, adopción o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales.
consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior, proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias, proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción, implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción. Pero más allá de sus decisiones, la Cumbre de Lima será recordada por la anunciada exclusión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las tensiones con la delegación cubana y los cuestionamientos a la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Jorge, mensajitos que nos están llegando. Sí, están llegando muchos mensajes. Por ejemplo, este que dice, ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno representan las drogas hoy en nuestro país? Es una buena pregunta. Sí, el alcohol es la droga más generalizada en el mundo, pero nadie la cuestiona. ¿Por qué será? Saludos, Bernardo de Brazo Oriental. Siguen llegando mensajes. Acá hay alguno que ya se pone medio más en estilo Duterte. A ver. A ver, me lo perdí ahora, pero a los traficantes de drogas hay que darles con el mazo y con la porra, no hay otra. Sociólogos, psicólogos y otros. Gente de escritorio no sabe nada. Hay que tener las patas en el barro para saber, dice Guillermo desde Paysandú. Opiniones sobre el tema de drogas que da para todo. Desde las políticas, el consumo. Así que yo creo que en esta tercera temporada va a estar nuevamente el tema sobre la mesa. Sí, quien está ya sobre la mesa es Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. Y estuviste mirando la entrevista y estuviste mirando series también, ¿puede ser? Las dos cosas. Bueno, tremendo tema, ¿no? Y yo diría que para hacerlo más integral, como Jorge insistía, hay que mirar el crimen organizado en su conjunto, que es, esta es una de las vertientes del crimen organizado. Estuvieron a punto de entrar en otra ustedes cuando hablaban de los bancos, cuando Baise se refería a los bancos, que es el lavado de activos, la forma de evadir impuestos, que tiene personajes muy conocidos detrás, ¿no? Precisamente del mundo del entretenimiento, entre otros jugadores de fútbol. Entonces, es una forma de crimen transnacional, organizado, en donde los bancos funcionan y después aparecen los Panama Papers y encontramos que el norte es donde está la mayor cantidad de formas de evasión de impuestos. Entonces, da para mucho el tema del crimen organizado y la forma transnacional que él toma en un programa como el nuestro, que es un programa internacional, tiene mucho que ver. A pesar de que desde Uruguay siempre tratamos de ver esas cosas como si no nos pasaran a nosotros, ¿no? De hecho, Uruguay apareció más de una vez en las famosas listas negras, grises, finalmente salimos de esa lógica, pero digamos, es un tema a esta altura de carácter internacional y creo que sea porque tenemos una buena práctica en este momento, a partir de una forma distinta de enfrentar el tema del narcotráfico, que aprovecho para decir, por lo que decía el oyente, ¿no? El televidente, no estamos defendiendo a los narcotraficantes, estamos diciendo que esa forma de enfrentar el problema, evidentemente en el mundo no dio resultado. Y yo agregaría, y esto para el programa cuando volvamos al tema, hay intereses económicos atrás. Cuando se empieza a correr el tema de la marihuana en el mundo, que era, como decía Baise, un consumo totalmente normal, incluso en términos industriales, porque el cáñamo, que es la planta de la marihuana, se usaba para hacer los famosos levis, que nuestra generación, Jorge, usó muchísimo, cómo no. porque era absoluta... El 501, ¿no? Claro, eran tremendamente buenos en su calidad. El cáñamo, ustedes se acuerdan, el símbolo de esa marca, son dos caballos tironeando de un hilo que no se podía romper. Y la calidad de esa prenda y de ese producto hizo que la industria lo quisiera desplazar para que entraran los algodones mucho más fáciles de romperse, para que la ropa se cambie más rápido. Claro. Es parte de una dinámica en la que hemos entrado donde el consumo necesita que las cosas se estropeen. Dicen que la primera lamparita no se quemaba. La de los bomberos de Nueva York, que tienen 100 años. Una entre casa. No estamos defendiendo a los narcotraficantes y no estamos defendiendo a nadie. Cada uno que se defienda como pueda. Las series los defienden a los narcotraficantes. Y los idolatran y, como decía Álvaro, los legitiman. Voy a hacer una referencia a la serie más adelante cuando hablemos de otras formas de presentar cosas no tan buenas en las series. Por ejemplo, la corrupción en la política. Tema central de la Cumbre de las Américas, ¿no? ¿Qué nos dejó? Sí, interesante el tema. Realmente, sobre todo el abordaje y las decisiones que toman. Los presidentes se están dando cuenta que hay un grado de malestar realmente importante con cómo se toman las decisiones, cómo se vinculan los dineros públicos con los dineros privados,
cómo se generan un montón de obras, Álvaro. Sí, ese fue el tema de la cumbre, pero incluso yo miraba mucho lo que fueron los medios esta semana, de alguna manera reflejando, el fin de semana, reflejando la cumbre y a ver cómo hacemos para decir algo distinto, porque el informe ya instaló la información básica. Y siempre acá tratamos de tener una mirada que por un lado nos conecte con Uruguay y que sea un poco distinta de la que se ve en general en las noticias internacionales. La primera cuestión que yo diría cómo analizar esta cumbre es mirando la foto, ¿no? Si fuera un álbum, sí, son todas figuritas nuevas. Son todas figuritas nuevas. O, Maxi, ¿ustedes se acuerdan cuando venían las revistas con entretenimiento que estaba el crucigrama, la sopa de letras y había siempre eso de comparar dos imágenes y buscar las 7 diferencias, ¿no? También de tu época y la de Jorge. Sí, está bien, bueno, seguí poniéndonos a nosotros como los viejos. Pero lo cierto es que ese juego valdría en esta cumbre para comparar la foto de la cumbre esta, Lima 2018, con la de 2015, la cumbre anterior en Panamá. Y es impresionante los cambios, ¿no? Vea las 7 diferencias. De alguna manera es la foto de cómo está cambiando el ciclo político en la región. Por ejemplo, Argentina, 2015, Panamá, Cristina Fernández. Macri, 2018. Chile, Michelle Bachelet, 2015, Piñeda, 2018. Ahí está, esa es la foto. Esa es la Ecuador, exacto. Ecuador, Correa, 2015, Panamá, Lenín Moreno, 2018. Y yo voy a empezar ahora con algunos que no tienen un tránsito tan democrático, ¿no? Por supuesto, Brasil, 2015, Dilma Rousseff, Temer, 2018, ahora, con esa carita de distraído que tuvo durante toda la cumbre. De vuelta a lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Casi no influye, no opina, no pide la palabra, no es ese Brasil marcando la cancha. Pero voy a nombrar al dueño de casa. Iba a ser un presidente electo, ¿no? Y terminó su vicepresidente. Miren qué casualidad, los dos casos... Los dos vicepresidentes. Dos vicepresidentes, o sea, no presidentes electos. Yo no voy a decir que en su condición de vicepresidente no tengan legitimidad, pero estoy diciendo una cumbre convocada para hablar de corrupción, de problemas con la democracia, y precisamente el país más importante de América del Sur tiene ese problema y el dueño de casa... Esta foto que estamos viendo es la de ahora, acá está el del medio... Es Vizcarra, el presidente. En vez de Kuczynski, ¿no? Entonces, pero miren qué caso, ¿no? El de Perú. Los 5 expresidentes vivos tienen problema con la justicia en Perú. Estoy hablando de Toledo, Alan García, Humala, Fujimori. Y ahora Kuczynski. Entonces, qué problema Perú, Fútbol ¿no? 5 asegurado ahí. Miren qué equipo, ¿no? Pero el problema está en que está difícil que la gente le crea en un país así a cualquier político que se plantee discutir la corrupción. Entonces, bueno, ahí el amigo que se encargó de ser el dueño de casa hizo lo que pudo, terminó queriendo decir que la cumbre había sido un éxito y yo quiero relativizar eso, ¿no? Porque acá viene el otro cuestionado, que ese es el anfitrión, no es lo mismo dueño de casa que anfitrión. El anfitrión fue Almagro, como secretario general de la OEA. Y Almagro, además de muchos problemas, algunos que hasta pueden ser discutibles en torno a cómo se posiciona con algunas polémicas, está teniendo un problema serio en Honduras, donde precisamente la delegación de la OEA, la oficina de la OEA, está cuestionada por corrupta, por aspectos de corrupción. Y el que hasta ahora el representante renunció, entre otras cosas criticando que la OEA fue demasiado débil con la conflictividad que se generó con la última elección en Honduras, en donde está claramente demostrado que hubo problemas de legitimidad en términos del proceso electoral. Entonces, sin embargo, el presidente ahí estuvo, ¿no? El presidente de Honduras, otro que se sumó a este título, que yo diría es el segundo aspecto que quiero tocar con respecto al análisis de la cumbre, ¿no? El tema de la consigna que eligieron. La consigna fue... digamos, poner a la corrupción como el centro de los problemas de las Américas. Yo diría que ahí los que acertaron más fueron las organizaciones de la sociedad civil, que no tuvieron tanto problema para ubicarse desde otro lugar como lo tuvieron los gobernantes y dijeron, bueno, bien, sí, la corrupción es un problema, lo venimos denunciando hace tiempo, pero ¿y la desigualdad? La región más desigual del planeta es América Latina. El deterioro de la democracia, que lo hemos hablado, ¿no? Es un tema ya recurrente para América Latina, y la pérdida de derechos, porque yo diría, así como podemos decir que esa foto es la foto del cambio de ciclo político, deberíamos decir que la otra cara del cambio de ciclo político son las políticas que se están aplicando.
Porque no es solo que puede tener sentido que cambien los presidentes por las elecciones, pero lo que representan esos presidentes es el tema. No es lo mismo Cristina que Macri, por ejemplo. Bueno, hablando de lo que representan acá, llega otro mensaje que dice: este tipo de cumbres solo ha servido para anunciar buenas intenciones, la excepción fueron Néstor Kirchner y Hugo Chávez cuando frenaron el ALCA. Es otro de los mensajes. Sí, ahí discrepo un poco en la dupla, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que la cumbre del 2005 en Mar del Plata fue la referencia para el fracaso del ALCA. Y aquí hay que recordar que estas cumbres nacen en Miami en el 94 con la idea precisamente de una nueva etapa de la relación de Estados Unidos con América, con el conjunto del continente, a partir de la idea de crear un área de libre comercio de las Américas, que es lo que finalmente se llama el ALCA. Fue como la continuidad de algo que también está en cuestión ahora, que es el TLC entre México, Canadá y Estados Unidos, el NAFTA, como le conocemos aquí. La idea de extender el NAFTA fue la creación del ALCA, se dispara con la primer cumbre de las Américas en el 94 en Miami y se tranca con la cumbre de Mar del Plata del 2005, donde claramente el protagonista, por ser el anfitrión, fue Néstor Kirchner, pero hubo muchísimos más que terminaron, no solo Chávez, estuvo también Brasil con Lula, estuvo, digamos, el progresismo en Chile, estuvo Tabaré Vázquez en esa cumbre, es decir, 2005 como la foto contraria a esta que estamos viendo ahora. Ahí empieza un cambio de foto, distinto al que vemos ahora, que es cuando de alguna manera, después de la debacle de los 2000, empieza el ciclo progresista. Pero otras perlas de estas cumbres tuvo que ver, en primer lugar, la ausencia de Trump. De vuelta, un hecho inédito. Así como iba a ser la primera visita a América Latina de Trump, es la primera vez desde el 94 que Estados Unidos falta a una cumbre de las Américas, que es su invento. Sobre Trump, obviamente estaba involucrado en otras tareas realmente... Él lo dijo, no voy para centrarme con en Siria, ¿no? Ni más ni menos. Fue Mike Pence. Mucha gente, muchos mensajes nos piden que hablemos de Siria y ya les podemos adelantar que el lunes que viene, una vez que se asienten un poquito las aguas, vamos a estar hablando de Siria, ese va a ser uno de los temas. Va a estar Susana Mangana, así que no se preocupen que vamos a hablar de la situación en Siria el lunes que viene. Y el Trump que no estuvo en Lima es el Trump que yo asocio a esto que ustedes hablaban en el bloque anterior de las series, ¿no? Porque House of Cards es una serie que explicita la forma en que se hace política en Estados Unidos, la forma que un presidente puede funcionar. Y los autores de House of Cards llegaron a decir, nosotros nunca imaginábamos en nuestra fantasía un guión como el que ocurrió en Brasil o como el que está ocurriendo con Trump. Es decir, la forma en que Trump hace política, por ejemplo, ataca un país como Siria, ¿no? Mandando tuit y haciendo expresiones como tarea conseguida, ¿no? Una expresión que está muy mal vista por la lógica con la que se utilizó en otro momento, como si se terminara un conflicto, en concreto fue el conflicto con Irak, y realmente no terminaron nada, lo cual puede sugerir que tampoco aquí está terminando nada, y él daba la impresión de que sí. Entonces, quiero decir, el fenómeno de la ausencia de Trump abre otra discusión, igual que la discusión con Venezuela, la situación con Cuba. Esa es otra foto que cambió radicalmente. Fíjense, Panamá 2015, la mano de Raúl Castro con Obama. Fíjense qué diferente, 3 años después, está la situación en la relación entre Estados Unidos y Cuba y la reinserción de Cuba al sistema interamericano. Entonces, son muchos los cambios. Yo diría que inmediatamente viene la pregunta, lo decía el televidente, ¿no? ¿Estas cumbres sirven para qué? ¿Cortinas de humo? ¿Qué va a pasar con respecto a la estructura? ¿Va a seguir la CELAC? Que fue la iniciativa que tomó básicamente Brasil, el Brasil de Dilma y de Lula, para hacer un acuerdo en las Américas sin Estados Unidos y sin Canadá. ¿Es la UNASUR, de la cual ya nadie habla? ¿Es el Mercosur? ¿Es el Grupo de Lima, que es como la contracara del Foro de San Pablo, ¿no? Ese grupo que ahora forman conservadores y que Uruguay no participa? Y finalmente la pregunta, ¿qué va a hacer Uruguay en ese contexto nuevo? ¿Dónde nos paramos? Hasta ahora parece que de todo lo que yo nombré, lo único que sobrevive es el Mercosur. Porque yo digo, estas cumbres quedaron bastante heridas después de esta reunión. Entonces, ¿dónde se va a tratar de reflejar una posición regional? Es una pregunta que tratamos de hacernos siempre en este programa y que esta cumbre, yo diría, agregó más incertidumbre a esta sensación de que los espacios regionales están en entredicho. Cerramos con este dato, a ver si vos te acordás, desafío, porque es una pregunta que hace Sonia. En la cumbre de Mar del Plata, ¿estuvo Fidel Castro?
Estuvo Fidel Castro. Estuvo Fidel Castro. Es verdad. Es la única vez que participó. No participó de las reuniones oficiales. Se organizó una Estaba ahí contracumbre. cerquita, estaba Se ahí en la organizó una vuelta. contracumbre. Ahí va. Y en definitiva fue el punto de inicio más visible de esa nueva etapa progresista. Que yo digo, esta foto demuestra que estamos en otro escenario. Notable. Gracias, Álvaro. A ustedes. Te esperamos el próximo lunes. Acá estaremos. Entonces. Pausa y ya venimos. Alguien preguntaba por allí, último bloque de 7.000 millones, ¿por qué no fue el presidente Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez fue a la Cumbre de las Américas realizada. Estuvo en Lima. Y bueno, tercer bloque un poco más distendido como es habitual. Y para vos, Jorge, que sos fanático de Star Wars y tantas otras personas que les encanta la Guerra de las Galaxias, yo sé que Chewbacca es tu personaje favorito. Te vi con esa remera. Vamos a ver el museo que va a inaugurar en Estados Unidos, un museo de arte narrativa de George Lucas. El cineasta de Star Wars, George Lucas, comenzó a trabajar en Los Ángeles para su Museo de Arte Narrativo. Situado cerca del centro de la ciudad, el museo sin fines de lucro celebrará el arte de la narración visual y permitirá a personas de diversos orígenes experimentar el poder del arte narrativo en todos los medios, incluidos la pintura, la ilustración, el cómic, la fotografía, el cine, la animación y el arte digital, según un comunicado publicado por los organizadores. Creo en todo tipo de arte y creo que todo tipo de arte tiene derecho a existir, dijo Lucas. Creo que es importante tener un museo, respalda todas las artes huérfanas que nadie más quiere ver, pero todos aman. Ese es mi sueño. Muy bien, ahí veíamos el museo que va a abrir George Lucas. ¿Algún mensaje? Otro que dice, muy descafeinada la cumbre y un gran fracaso no condenar el régimen venezolano. ¿Cuál fue la solución planteada a ese hermano país de parte del resto de los países latinoamericanos? Muy bien, las opiniones que llegan a través del 092 1040 74. Y este último informe en 7.000 millones es sobre unos hijos nuestros que nacieron allá por el año 2016 en la primera temporada de 7.000 millones, que nos acompañaron durante todas estas temporadas y que hoy vuelven. Son los pandas gemelos que están otra vez acá en 7.000 millones. Los gemelos pandas gigantes de casi 2 años, Quinquín y Ayay, viven de forma independiente bajo el cuidado de los criadores, ya que fueron separados de su madre, según informó el Zoológico de Animales Salvajes de Guangzhou Changlong recientemente. Los dos crecieron hasta ahora, inclinando la balanza a más de 41 kilos. Comenzaron a comer hojas de bambú frescas y brotes de bambú cuando tenían 9 meses y estaban obteniendo todos los nutrientes de los alimentos cuando tenían 18 meses. Ahora se alimentan de cañas y hojas de bambú, así como de leche en polvo. A veces, los criadores también les dan de comer pan de maíz al vapor hecho con zanahorias como alimento complementario. Lo están haciendo bien hasta ahora. Después de separarse de su madre, el hermano mayor, Quinquín, ha crecido 140 gramos por día, mientras que su hermanito, Ayay, ganó 100 gramos por día, dijo Chen Yuqin, criador del zoológico. Aunque son gemelos, los dos tienen personalidades distintas. Ayay es un niño pegajoso que siempre se abraza a las piernas de los criadores cuando ingresan al recinto, mientras que su hermano mayor, Quinquín, es tranquilo y se concentra en fingir que no le importa lo que piensa el mundo exterior. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Jorge. Se termina el 6º programa de la tercera temporada de 7.000 millones. Sí, nos vamos con música. Siempre es bueno distender un poquito. La música logra cosas que miles de palabras no logran. En este caso, hablando de tráfico de drogas, hablando de consumo de drogas, hace poquito estuvo Fito Páez, el músico argentino en Uruguay, allí en el Teatro de Verano, y hace muchísimos años le hizo un tema a Fabiana Cantilo, que estaba atravesando algunos problemas serios en materia de consumo, y le dedicó la canción que se llama Cable a Tierra. Con ella nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el domingo en la repetición 12:30 y el lunes a partir de las 21 horas. Chao, gracias. Chao, chao.